hermanos, venimos, ¿no? Como comunidad leyendo segmentos de la Biblia semanalmente, y no sé si lo han notado, hemos estado leyendo libros de Isaías así intensamente. Hemos estado, pero en esas lecturas, como gracias a Dios estamos leyendo la versión cronológica de la Biblia, ¿verdad? Es decir, que en las lecturas bíblicas vamos a tener otros libros. Por ejemplo, en esta semana, además de Isaías, nos ofrecía leer Segunda de Reyes, ¿verdad? Nos ofrecía leer Crónicas, y es porque cronológicamente esos tres libros van viendo lo mismo, lo que está pasando en la historia de Israel y de Judá, ¿verdad? Ahorita Israel está dividido en dos: el pueblo de Israel, que está geográficamente asignado al norte, y el pueblo de Judá, que está en el sur. Solo para conocimientos, ¿no? En algún momento me lo pregunté también. La capital de Judá en este momento es Jerusalén, y la capital de Israel en este momento es Samaria. Entonces, es para que nos ubiquemos los reyes de Israel, los reyes de Judá, lo que está pasando, esto que está pasando, lo que el Señor nos cuenta en Segunda de Crónicas, alrededor de los capítulos 29 al 31, lo que nos cuenta el Señor en Segunda de Reyes capítulo 19, y lo que nos cuenta Isaías en el capítulo 35, 36, es la misma historia, es la misma historia. Y me llamó mucho la atención porque es una parte de la historia de Israel y de Judá muy intensa. Es decir, fue algo que marcó mucho al pueblo de Judá, especialmente porque hoy quiero compartirles, a mí me apasionó mucho esto. Leí mucho sobre, han escuchado hablar con certeza del rey Ezequías, ¿verdad? El rey Ezequías, la parte más famosa del rey Ezequías es aquella que Isaías se acerca y le dice: el Señor ha dicho que vas a morir. Así, en resumen, ¿qué cosa? ¿Voy a morir? Sí, chao. Y se estaba yendo Isaías. Y Ezequías ora, llora, tiene un momento de intimidad con Dios, y Dios le dice a Isaías: vuelve. ¿Sabes qué? Dice el Señor que vas a vivir 15 años más. Es la parte que más impacta, ¿no es verdad? Pero, mis hermanos, hay una cantidad de historia, hay una cantidad de eventos en este reinado de Ezequías apasionante, maravilloso. Y pues ayer mismo oraba al Señor para que me haga, ¿qué les digo? Zambullirme en esos mensajes del Señor. Habían habido una cantidad maravillosa de estudios sobre el reinado de Ezequías. Maravilloso, que de verdad les invito a todos ustedes. Lo tenemos ahí con el tío Google, y podemos entrar a ver muchos aspectos, inclusive los aspectos totalmente concentrados en el momento de la enfermedad de Ezequías, por ejemplo. No, es decir, él tenía una enfermedad incurable, una enfermedad, y luego Dios lo sana. Lo que nosotros hemos vivido hace poco, esos procesos de sanidad de Dios en las que el médico nos dice: tienes una enfermedad que no podemos ya hacer nada, y Dios dice: no, yo lo sano. Y ahí el profeta dice: pónganle unas pastas de higo y se va a sanar, y se sana. ¿No? Y hay un análisis muy profundo en el aspecto médico sobre este evento de la enfermedad de Ezequías. Mis hermanos, leamos, entendamos eso. Y solo como paréntesis, mis hermanos, les comparto de que justamente aquel mensaje de que una pasta de higo
es puesta en aquel lugar que tenía la enfermedad Ezequías, es un mensaje de que la parte médica, la parte de investigación de que hay sustancias que nos pueden curar de enfermedades, es completamente, ¿qué les digo? Una bendición de Dios para nosotros, de que nosotros tengamos la oportunidad de ir a los médicos y disfrutar, yo le llamo así, disfrutar en la enfermedad de aquellos remedios que nos bendicen sanándonos. Es decir, es una muestra de Dios, porque hay mucha gente que dice, no, yo no voy a ir al médico, no, yo voy a sanarme solo, sola y todas esas cosas. Pero justo este estudio médico sobre la enfermedad de Ezequías muestra de verdad de que no debemos ser así, sino de que hay médicos, hay medicamentos por los cuales nosotros podemos ser bendecidos. Y no es que disminuya nuestra fe por ir al médico y tomar remedios. No, son instrumentos de Dios que Dios ha permitido que en la inteligencia que Él nos dio los fabriquemos para beneficio de nuestra salud. ¿Me entienden? Es maravilloso, hay muchas cosas, mis hermanos, lindísimas. Y la palabra de esta mañana titula Ezequías y yo, una lección de vida. Vamos a tocar, mis hermanos, así como un pantallazo, todo lo que significó Ezequías. Ezequías era hijo de Acaz. Acaz fue un rey, ¿qué les digo? Un rey, pero entre los peores que tuvo Judá. Uno de los peores reyes, y su hijo fue Ezequías. Y Ezequías y yo, una lección de vida. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor para que el Señor hable a nuestro corazón estos mensajes maravillosos. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Amado Dios, hemos alabado tu nombre, hemos declarado nuestro amor por medio de nuestra voz, Señor. Te amamos y en este momento te pedimos que nuestro corazón, nuestra atención esté sujeta, Señor, a tu palabra, a tu mensaje. Queremos, Señor, que tu mensaje sea la edificación de nuestro espíritu, Señor, nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual. Estaremos atentos, Señor. Acaricia nuestra inteligencia, Señor, para que podamos entenderte. Y además de entenderte, Señor, podamos darnos cuenta para cambiar y ser mejores. Gracias, Señor. Te entregamos este momento, te ofrendamos este tiempo, lo consagramos a ti, Padre, porque eres tú quien se engrandece. Yo menguo, Señor, y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Límpianos, purifícanos, Padre. Ten misericordia y perdona nuestros pecados. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, Ezequías y yo, quiero que nuestros corazones estén predispuestos a justamente eso, a hacer una introspectiva. Esto vivió Ezequías y pareciera que también eso vivo yo, estoy viviendo, lo viví o quizás lo voy a vivir. ¿De acuerdo? Entonces dice en Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 5 y 6. Esto es para mostrarles lo que era Ezequías. Y dice que Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie, escuchen lo que dice la palabra. ¿Quién era Ezequías? No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Wow, era tope de gama Ezequías como rey. ¿Se dan cuenta? Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Es decir, la ley la cumplía a cabalidad de Ezequías. Con estos dos versículos nos podemos dar cuenta quién era Ezequías. Ezequías era un rey íntegro, según la palabra del Señor, considerado el mejor rey de Judá, porque no hubo nadie mejor que él antes ni después.
Y vamos a ver su vida. Vamos a ver parte de su vida. Vamos a pasar los temas medio por ahí, por encimita. Y vamos a relacionarnos nosotros con Ezequías. Quizás tú, mi hermano, mi hermana, puedes decir que tú confías en el Señor. Ezequías confiaba en el Señor. ¿Tú confías en el Señor? No hubo nadie como él entre los reyes de Judá. ¿Será que podemos catalogarnos como hermanos de élite espiritual? Ahí vamos cuestionándonos. O sea, ¿cómo somos en ese caminar espiritual? Permaneció fiel al Señor en todo. ¿Permanecemos? A pesar de las circunstancias que vivimos, ¿permanecemos fieles al Señor en todo? Obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le dio a Moisés. ¿Cómo está nuestra obediencia con Dios? ¿Verdad? Vamos en esa introspectiva personal. Queridos, Ezequías fue uno de los reyes llamados reformadores. Él recibió un reino a los 25 años de edad. Él era joven. 25. ¿Hay alguien que tiene 25 años ahorita acá? Por 3. Puede ser. Todos los que estamos por arriba tuvimos 25 años una vez. ¿No ve? Entonces, queridos, él es un rey que se lo cataloga como reformador. ¿Y por qué reformador? Porque realizó cambios a su pueblo. Él recibió un reino de su papá Acaz totalmente idólatra. Es más, su papá construyó templos para dioses extranjeros, cosa que Dios Jehová abominaba totalmente. Pero eso hizo ese rey. Y ese reino recibió Ezequías. Entonces, Ezequías fue con las características que tuvo Ezequías, pues tenía que reformar ese reino. Mi hermano, mi hermana, quiero que vayas justamente reino aquí. Ezequías recibe un reino. Tú tienes una familia. Tú tienes una familia y quizá tu familia está llena de tradiciones, llena de costumbres, llena de ídolos extraños, llena de costumbres que te llevan a hacer cosas que quizá a Dios aborrece, ¿verdad? De alguna manera somos ese Ezequías. Parece que por lo que es rey, nosotros no nos identificamos con él. No, vamos poniéndonos al nivel espiritual. Entonces, este rey es un reformador. Y quizá tú y yo somos reformadores también, o debemos ser reformadores ahí donde vivimos, ahí donde trabajamos. Y Ezequías realizó cambios en su pueblo. Ezequías significa que Jehová lo ha fortalecido. Eso significa su nombre. Fue el rey número 13 de Judá, el 13º rey de Judá. Eso como una información. ¿Qué lecciones podemos tomar de estas reformas que él hizo en el pueblo, en el reino de Judá? Ezequías no se conformó a vivir como ya todo estaba establecido. No aceptó lo malo como algo normal, sino que hizo lo posible por transformar su realidad por medio de la influencia que él tenía en el pueblo. ¿Tú tienes alguna influencia ahí donde te mueves? ¿Tú tienes algo que brillar, que resplandecer ahí donde vivimos? Queridos, estamos llamados a transformar. Estamos llamados a identificar aspectos que no agradan al Señor y estamos llamados a transformar esos aspectos que identificamos. Esta es una buena enseñanza para cada uno de nosotros, que muchas veces nos acomodamos, nos acostumbramos a vivir una vida que ni siquiera agrada a Dios. ¿Qué tal? Y somos hijos de Dios y somos cristianos. Pero las circunstancias no las circunstancias, yo diría nuestras propias decisiones nos acomodan, nos hace dar flojera,
no nos animamos, no tenemos la valentía suficiente y terminamos acomodándonos en todas aquellas circunstancias que como hijos de Dios sabemos que no agradan a Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Su papá Acaz cerró el templo de Dios. Lo cerró, lo clausuró, porque había que adorar a dioses como Baal, como Acera y como muchos otros dioses. Y el templo de Jehová lo cierra. Ezequías no podía aceptar eso. El pueblo de Judá vivió muchísimos años en el reino de Acaz sin templo de Dios. Y si no había templo de Dios, tampoco habían los sacerdotes, tampoco habían los que alababan al Señor, tampoco habían sacrificios al Señor, no había absolutamente ninguna reverencia ni presentaciones a este Dios que le había dado todo a su pueblo de Israel. Ezequías dijo: no lo voy a permitir porque yo estoy en el Señor. El templo se vuelve a abrir. El rey Acaz había cerrado las puertas del templo de Jerusalén, había quebrado sus utensilios y había levantado altares para la adoración a ídolos falsos. Lo primero que hizo Ezequías antes de realizar cualquier actividad política o militar como rey fue establecer culto a Jehová. Vamos yendo con nosotros mismos, ¿verdad? Eso hizo Ezequías. Ezequías detecta: no hay un lugar donde adorar a Dios. Mi padre lo cerró por otros ídolos y dioses. Yo lo abro. Es lo primero que voy a hacer. No me voy a preocupar de conquistar allá, de defenderme de aquí, de que hay que mejorar la economía. No. Lo primero que hago es restablezco el templo de mi Dios. Restablezco la presencia de Dios en mi hogar, en mi templo doméstico, en mi casa, con mi familia. Abro las puertas para que en ese lugar se realicen cultos a Dios. ¿Verdad? Qué gran lección nos da a nosotros los cristianos que nuestros templos estén abiertos. Tenemos cultos en nuestras iglesias, pero los que tenemos cerrado el corazón, como muchos, no le damos importancia a congregarnos con constancia en la casa de Dios. Tenemos templos abiertos. Tenemos que crear templos verdaderos en nuestros hogares, pero nos acomodamos. Esposo, esposa, somos las autoridades para establecer el templo en nuestros hogares. Esposos, somos los sacerdotes de ese hogar y somos los llamados a establecer momentos de oración, momentos de lectura bíblica, momentos de adoración a Dios ahí en tu iglesia doméstica. Pero nos acomodamos. Hay mucho trabajo. Estamos cansados al final del día. Eso fue lo que sucedió con Acaz, ¿verdad? Entonces, Ezequiel y yo, me acuerdo aquel librito Platero y yo, ¿no? De ahí. Bueno, entonces, queridos hermanos, tenemos cultos, tenemos momentos, tenemos ambientes de intimidad con el Señor. Los puedes tener en tu hogar, no hay ningún problema. El punto y el mensaje de esta mañana, mis hermanos, en este momento es: ¿has abierto las puertas de la iglesia que tienes en tu casa? Las puertas de la iglesia que como familia espiritual están abiertas, mis hermanos, y aquí hay un lugar donde te puedes congregar todos los domingos. Aquí hay un lugar donde tú puedes tener una familia, ya sea en el ministerio de adolescentes, de jóvenes, de varones, de mujeres. Mis hermanos, tenemos muchas actividades que el Señor nos está bendiciendo, pero andamos acomodados. Es mejor estar cómodos.
¿verdad? Eso es lo que primero que hizo Ezequías, abrió el templo del Señor. Segunda cosa que estableció después de abrir el templo, él dijo, imagínense lo que fue su padre, porque su padre dijo, no celebramos más Pascua. Y la Pascua fue una fiesta establecida por Dios para el pueblo de Israel como un recordatorio de la salida de la esclavitud, del pecado. Y Acaz dijo, no hay más Pascua. Y Ezequías dijo, tenemos Pascua otra vez. Hay que formar sacerdotes, hay que formar toda la gente que va a manejar el templo, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en este caso, ¿verdad? No, ahí tengamos cuidado, en esta época el pueblo de Israel no era el pueblo de Judá, eran dos reinos divididos, ¿verdad? Había otro rey de Israel y este era el pueblo de Judá. Ambos, mis hermanos, para ambos pueblos Jehová era el Dios, obviamente. Pero entonces, mis hermanos, no había Pascua, y la Pascua fue una fiesta grandiosa de Dios, que Dios le pidió al pueblo de Israel que lo haga en todas sus generaciones. Pero hubo un rey que dijo, no va a haber más. Se levantó Ezequías y dijo, aquí va a haber Pascua, porque eso lo ordenó Dios. Y acabamos de ver en esos versículos iniciales que Ezequías obedeció lo que Dios le ordenó a Moisés, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, celebrar la Pascua era un mandato del Señor, como se lo dijo a Moisés. La Pascua era el recordatorio para el pueblo de Israel de su salida de la esclavitud de Egipto. Ezequías fue obediente al mandato del Señor de celebrar la Pascua perpetuamente por todas las generaciones, y esa obediencia trajo bendición al reino de Judá. ¿Qué tal, mis hermanos? Nosotros como cristianos, Ezequías y yo, nosotros como cristianos debemos ser obedientes a los mandatos del Señor. Debemos ser obedientes ¿en qué? ¿Qué cosas ha establecido el Señor en esta palabra? Nos ha dicho en su palabra que el que cree y es bautizado será salvo, y el que no cree ya es condenado. Mi hermano, dice el que cree y es bautizado. ¿Eres bautizado? Es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor, ¿verdad? La cena del Señor. La cena del Señor es un mandato de Dios. De verdad tienes en tu corazón como algo especial. El próximo domingo tenemos cena del Señor. Deberíamos estar animados, entusiasmados del próximo domingo, porque hay la cena del Señor y es un momento de una renovación. Mis hermanos, es el momento de la renovación del pacto de amor de Jesucristo conmigo. El rey Acaz dijo, no tiene importancia la Pascua, y a veces nos manejamos en esa línea. No nos damos cuenta. El próximo domingo me voy a ir a la piscina con mis hijos, ¿no? O sea, voy a aprovechar, creo que mañana no va a ser sol, va a ser sol, y voy a ir a la piscina. Pero hay cena del Señor. No tengo otra oportunidad de ir con mis hijos a la piscina. Voy a ir. Y el Señor ha instituido la cena del Señor como algo fundamental en nuestra vida, porque es una renovación del pacto de amor con el pan y el vino. Mis hermanos, el Señor ha instituido el matrimonio y estamos acostumbrados a aceptar que vivamos sin casarnos. Y vivimos una vida sin bendición de Dios, porque el Señor ha ordenado, si vamos a llevar una vida de intimidad y queremos tener una familia, el Señor tiene que bendecirnos en un matrimonio. No nos vamos a pasar citando los versículos que el Señor pone sobre este tipo de institución que Él ha establecido. Nos corresponde a nosotros obedecer lo que el Señor quiere para nosotros. Ezequías dijo, el Señor instituyó la Pascua porque es un evento importante para nosotros.
El Señor para nosotros ahora instituyó el bautismo y debemos bautizarnos en agua. Y cuando nos bautizamos en agua, y aquí viene Hechos 2:38, ¿qué dice? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Miren cuánta promesa en la obediencia. Pero muchos andamos, o muchos andan, yo creo en Jesús, pero la palabra dice, te invita el Señor a ser bautizado en aguas, porque entonces recibirás el regalo del Espíritu Santo. No me interesa. Y no es así, mis hermanos. Estamos viendo que Ezequías tomó como cosa fundamental, importante, obedecer al Señor en lo que el Señor ha instituido para nosotros, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Queridos, Ezequías motivó al pueblo a dar nuevamente los diezmos y las ofrendas para la casa de Dios. Estaba cerrado el templo. No había ninguna actividad concerniente a Jehová. No había. Ezequías dijo: no puede ser. Yo no puedo gobernar. Este pueblo no va a surgir si nuestra piedra fundamental no es Jehová. Tuvo las cosas clarísimas. Va a haber un templo porque eso es fundamental. Vamos a enseñar que debemos obedecer al Señor. Él ha instituido cosas, debemos hacerlas. Él las hizo, Él es perfecto. Y con seguridad, si Él estableció eso, eso es lo que me conviene. Tengo obligaciones con el templo, tengo obligaciones con mi Dios. Señores, hay que diezmar, hay que ofrendar. Dice, el pueblo había descuidado su adoración a Dios y habían dejado de traer los diezmos a la casa de Dios. Ezequías sabía que era un mandato de Dios traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios. Cuando el pueblo escuchó el llamado del rey, se motivaron a dar en abundancia. Nosotros como iglesia de Cristo, tenemos un mandato y una promesa de nuestro Dios para los diezmos y las ofrendas. Si hay escasez en nuestra vida, posiblemente sea porque, al igual que el pueblo de Judá, hemos descuidado darle a Dios la parte que le corresponde. Pero eres tú con Dios. Lo que yo debo hacer es enseñarte, mi hermano, mi hermana. Dios ha establecido esas cosas. Es de tu parte obedecer. En este templo, mis hermanos, un sobre de diezmos y ofrenda no tiene para que le coloques tu nombre, porque no me interesa de quién es aquel sobre. Eres tú con Dios. Pero eres enseñado de que hay que diezmar y ofrendar. No, pastor, pero yo diezmo mi tiempo, yo diezmo en mi trabajo con mis trabajadores, yo voy a predicar la palabra un 10% de mi tiempo. Mis hermanos, no es ese el diezmo. Ese es un servicio que le quieres entregar al Señor, de hablar su palabra en el tiempo que tú desees. Pero el Señor muy claramente dice que tienes que traer al altar y poner en el alfolí el 10% con lo que el Señor te ha bendecido. Por eso el pueblo de Israel traía, no tenían un salario, no tenían un sueldo, traía animales, las primicias, los primeros animales, y además perfectas crías traían como ofrenda al Señor. ¿Verdad? A mi esposa yo le digo: a ver, ofrendemos, toma estos billetes. Ella recibe todo. Además, ella agarra los billetes y los cambia por los billetes más nuevos que ella tenga. Y le digo: ¿y por qué haces eso? Son para Dios y le voy a dar los mejores billetes. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Queridos, Ezequías establece toda la parte espiritual y ese pueblo de Judá comienza a crecer. Comienza a ser temido por todos los que están alrededor. Pero el enemigo se levanta cuando tú obedeces a Dios y le dice: al enemigo no le agrada que tratemos de ser fieles a nuestro Dios y tratará de desanimarnos. Qué impactante la forma como inicia esta agresión del enemigo. Después de esta fidelidad mostrada por Ezequías al Dios de dioses, vino Sennacherib. ¿Quién era Sennacherib? Era el rey de los asirios e invade. Los asirios eran un pueblo estaba Israel, pueblo de Israel con su capital Samaria, estaba el pueblo de Judá con su capital Jerusalén, y arriba está el pueblo asirio, lo que ahora es Turquía. El pueblo asirio siempre fue un pueblo guerrero y muy poderoso en esta historia. Comienza a bajar y conquista Israel. Toma al pueblo de Israel como sus esclavos. Y en esas épocas, pues conquistar un país quiere decir de que le va a cobrar impuestos. Van a trabajar para el conquistador. Es así. Y Sennacherib: prepárate, Judá, porque voy por ti, le dice. Voy por ti. Voy a conquistar Judá también. Queridos, esos ejércitos eran de miles de personas y Judá estaba levantándose. Era imposible desde el punto de vista militar, de la comparación de la envergadura de este ejército con el de Judá, que Judá venza. Era imposible. Pero ¿qué hace Ezequías? Estableció a Dios como su Dios. Y luego dice: vamos a levantar los muros caídos, vamos a hacer espadas y vamos a hacer escudos. Se prepara para la guerra. Y dice, y está todo ahí: Segunda de Crónicas, capítulo 32, Segunda de Reyes, ¿verdad? Capítulo 29, Isaías, capítulo 35. Lee eso, mi hermano, es apasionante. Para mí fue apasionante. Entonces, tenemos que levantar nuestras murallas, queridos. Ezequías levantó murallas, preparó a su ejército. Viene Sennacherib, vamos a esperarlo. Nos vamos a preparar. ¿Qué murallas levantó él? Murallas de piedra, pues. Hizo escudos, hizo espadas para sus soldados. Pero esta palabra es Ezequías y yo. ¿Qué muros debo levantar cuando el enemigo se levanta? Porque yo he establecido a Dios como mi firmeza. ¿Qué debo hacer? Debo construir murallas con mi oración, con mi intimidad con Dios, con mi relación con Dios, porque es Él en realidad el que me va a defender. No es mi capacidad, mi intelecto, mi fuerza, es mi Dios. Entonces levantemos murallas, queridos, murallas de oración, ¿verdad? Dice aquí: tenemos que levantar nuestras murallas espirituales de la oración, que muchas veces está descuidada, y las debemos usar. La espada de la palabra y el escudo de la fe. ¿Qué tal? Las mismas armas que Ezequías establece en aquel momento, el Señor en Efesios 6, ¿verdad? Efesios 6 nos dice: empuña la espada de la palabra y ponte el escudo de la fe. Yo estoy contigo. Pero debemos vestirnos como guerreros, sí, porque no vamos a enfrentar una guerra con el enemigo echado en cama y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, queridos, espiritualmente debemos estar firmes, ¿verdad? Gloria a Dios. Queridos, animó al pueblo a confiar en Dios. El pueblo no sabía quién era Dios. Recién levantó el templo. Él reinó 25 años. De esos 25 años, 15 le fueron yapados por la enfermedad, ¿no ve? Entonces, en esta cronología bíblica, Ezequías vivió su enfermedad en medio de estos problemas políticos que él tenía de conquista. Ponele que los últimos 15 años de su reino hayan sido los 15 años que Dios le dio por gracia.
Entonces, supongamos que 14 años de su reino fue atacado por el enemigo, ¿verdad? Y fue atacado él por aquella enfermedad incurable. Entonces, anima al pueblo a confiar en Dios. El pueblo de Asiria era poderoso, pero Ezequías animó al pueblo a creer y confiar que Dios era más fuerte que ellos. Igualmente, en el Nuevo Testamento se nos recuerda esa verdad espiritual. Veamos Segunda de Crónicas 32:7. Ahí miren, Segunda de Crónicas 32:7. Por favor, sean fuertes. Estamos en Crónicas, Antiguo Testamento. Sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Dale un aplauso al Señor. Ese es Ezequías, ¿me entiendes? Ese es Ezequías enseñándole a su pueblo. Parecen poderosos, pero hay alguien más poderoso con nosotros. Y ahora leamos lo que dice Romanos 8:31, Nuevo Testamento. ¿Qué dice aquí? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Sí, Señor. Hay alguien más poderoso con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que enseñó. Eso es lo que enseñó Ezequías al pueblo de Judá. Solo para compartirles la estrategia del enemigo en aquel evento histórico de Ezequías, para que nosotros también estemos preparados. Aquí creo que lo dejé. Ok. Voy a leerles, no va a aparecer aquí, solo les voy a leer lo que Sennacherib, los asirios, hicieron con el pueblo de Israel para desanimarlos, para decir, no les queda otra, ríndanse. Ríndanse porque yo soy poderoso. Nadie a mi alrededor pudo aguantar a mi ejército. Nadie. Ustedes menos, porque no tienen ejército. Escuchen esto. Mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba a la ciudad de Laquis. Laquis ya era una ciudad de Judá, ya estaba atacando Judá. Envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente de la ciudad. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria: ¿en qué confían ustedes que les hace pensar que podrán sobrevivir a mi sitio en Jerusalén? O sea, ¿qué les hace pensar que van a sobrevivir a lo que yo les estoy rodeando y no les va a entrar agua ni alimento? En un día van a morir. ¿Qué les hace pensar que van a vencer eso? Ezequías ha dicho, el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y sed. Ezequías dijo, tenemos a alguien más poderoso. ¿Quién va a estar en nuestra contra? Y estos mensajeros van al pueblo y le dicen, Ezequías les está engañando, está mintiendo. ¿Quién va a resistir de morir de hambre y de sed? ¿Acaso no se dan cuenta? Siguen hablando los enemigos. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares del Señor? Aquí vamos a ver. Él ordenó a Judá y a Jerusalén a que se adorara solo en el altar del templo y que se ofreciera sacrificios únicamente sobre él. Miren lo que le acusan. Los enemigos le acusan a Ezequías. Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque en los otros libros explican este detalle de Ezequías. Sennacherib fue donde Ezequías y le dijo, mira, te voy a matar. Esto es una guerra y te voy a matar. La fe de Ezequías flaqueó. ¿Alguna vez nuestra fe flaquea? La fe de Ezequías flaqueó. Y Ezequías, lo van a corroborar si leen, queridos, la palabra. ¿Saben qué hace Ezequías? Ezequías le dice, te pido perdón. Fui soberbio. Te voy a pagar para que no me ataques y te vayas. A ese acuerdo llega Ezequías.
en esa debilidad de fe. Y el rey Sennacherib le dice: ya, pero son tantas toneladas de plata y tantas toneladas de oro. Te voy a dar, le dice Ezequías. ¿Y saben qué hace Ezequías? Saca el oro del templo de Dios para pagar esa deuda. Saca el oro del templo de Dios, desvalija al templo. Por eso el enemigo también le apunta, lo acusa y le dice: ¿acaso no se dan cuenta que fue el mismo Ezequías quien destruyó los santuarios y altares del Señor? Y el enemigo te acusa por tu debilidad en la fe. ¿Y qué hizo Sennacherib? Recibió toda la plata, todo el oro, se lo llevó a su reino y volvió y le dijo: igual te voy a atacar. Lo traicionó. Bueno, en la guerra no hay traiciones, todo vale en la guerra. ¿Alguna vez, mis hermanos, no fueron extorsionados en su debilidad de fe? Si tú pagas esto, no te voy a hacer nada. Hay mucha cosa esto en las redes sociales, ¿verdad? De fotos y todo, que te quieren extorsionar y te piden plata, porque tu fe se debilita. Y eso es lo que el enemigo le está acusando a Ezequías. ¿No fuiste vos el que sacaste el oro del templo para pagarme? Ahora yo vengo y te voy a conquistar igual. Wow, tus debilidades, mis hermanos, el enemigo también las saca. Entonces dice, sigue hablando el enemigo: de seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes de mí, dice Sennacherib, hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. Escuchen, ustedes no saben la historia de guerra que nosotros tenemos. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? Comenzó a blasfemar contra Dios. Error, pero el enemigo es así. El enemigo en tu parte más débil, cuando el enemigo te acosa, cuando tu fe está tambaleante, cuando te acusa de tus errores, de tus problemas, él te dice: ¿acaso tu Dios te va a ayudar? Mira cómo estás. Yo he vencido a todos los demás reinos que tenían dioses también, y sus dioses ni le ayudaron, porque yo soy poderoso. Tu Dios te va a ayudar. Y tu fe comienza a querer encogerse, ¿verdad? No dejen que Ezequías, escuchen lo que estos enviados le dicen al pueblo. O sea, el pueblo también es, ¿qué te digo?, influenciado por estos mensajes. Dice: no dejen que Ezequías les engañe. No permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir: ningún Dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. Mis hermanos, qué situación tan complicada. Y escuchen cómo este versículo, cómo expresa la complicación de ese momento. Escuchen, no lo encuentro el versículo, pero se los menciono. Dice Ezequías: este es un momento de dificultad. Realmente, este es un momento de dificultad. Se parece al parto de un niño, pero la mujer no puede trabajar. Las mamás deben saber eso. El niño quiere nacer, pero la mamá es como que está cansada, ya no puede hacer nacer a ese hijo. Así de difícil era ese momento. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, eso es solo un pantallazo cómo el enemigo va contra nosotros. Entonces, para hacer corta la historia, que quiero que ustedes la lean de nuevo, porque estos versículos ya los debíamos haber leído en esta pasada semana y en la anterior. Ezequías dice: hay un hombre de Dios aquí, Isaías. ¿Qué dice Isaías? Mis hermanos, Ezequías animó al pueblo a creer en Dios a pesar de esas dificultades. Imagínate si tú eres líder, hermana Patti.
Y viene alguien y te dice, tú eres líder ahí en tu hogar. Y alguien viene y les dice a tus hijos y dice, ¿van a creer en su mamá? ¿Van a creer en su mamá? Si ella vendió hasta los muebles porque quiso pagarme. ¿Te das cuenta? Son ese tipo de acusaciones. Y ella les está prometiendo que les va a cuidar, les va a proteger. Además que soy fuerte. Nadie se resistió a mí. Pegué a todos y robé a todos. ¿Tu Dios te va a salvar? O sea, ¿de verdad van a creer en su mamá? O sea, ¿te das cuenta Ezequías en qué problema estaba metido? Su pueblo se podía, es decir, habían tres corrientes. Una corriente en la que la mayoría del pueblo quería entregarse a Sennacherib. Rindámonos, seamos sus esclavos y trabajemos para los impuestos. Esa era la primera. La segunda era, tenemos a un Dios. Y es la que Isaías apoyó. El profeta Isaías dijo, Dios dice esto y establece que Dios va a vencer. ¿Saben que vencieron al pueblo de Asiria sin levantar una espada? Dios destruyó los miles de soldados que eran el pueblo asirio. E Isaías profetizó y dijo, Dios los va a destruir y el rey va a morir a espada. Sennacherib. Una noche el pueblo se mata, desaparece ese pueblo, aparecen miles de miles muertos. El rey Sennacherib huye a sus tierras y al entrar al templo de su Dios, para quizás preguntarle qué fue lo que pasó allá, que salimos derrotados, sus propios hijos entran y lo matan a espada. Queridos, quien blasfeme contra Dios está fregado. ¿Qué lecciones podemos tomar de su enfermedad? Ezequías recibió una noticia impactante. Su enfermedad era de muerte. Ezequías trató directamente con Dios su problema, no con el hombre. Ezequías no buscó explicaciones en el profeta Isaías, pues él era solamente un mensajero de Dios. El que podía sanarlo de su enfermedad era Dios. Y él estaba enfermo en la época de Sennacherib, de la agresión de Sennacherib. ¿Ok? Por eso Ezequías busca a Dios en lo secreto, en lo íntimo, como dice su palabra en Salmo 142, versos 1 y 2. Veamos. ¿Qué dice este salmo? Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Esa es la solución para el momento de tu intimidad con Dios y tus problemas agobiantes, como un diagnóstico de muerte para tu vida. Cuéntale todos tus problemas en intimidad. Ezequías y yo, mis hermanos, tanta enseñanza, ¿verdad? En una historia bíblica que puede pasar como una revista de niños, ¿no ve? Queridos, Ezequías hizo uso de sus riquezas en el cielo. Ezequías sabía que había sembrado en el reino de Dios. Estableció el templo, estableció la Pascua, obedeció. Él sembró en el reino de los cielos. Y el Señor conocía lo que él había hecho para agradarle. Y como dice su palabra, Dios no olvida lo que hemos hecho para él. Hebreos 6:10. ¿Qué dice? Hebreos 6:10. Pues Dios no es injusto. Está Hebreos 6:10, se los leo. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. ¿Te das cuenta? Pues Dios no es injusto, mis hermanos. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. No. Sembremos en el reino de los cielos. Ese es el punto. Ezequías, en aquel momento de intimidad con Dios, ¿qué fue lo que le dice a Dios en ese momento de sufrimiento? Vas a morir. El mensaje inicial fue: vas a morir.
Él dice que se puso a llorar y le dijo: acuérdate, Señor, lo que yo he hecho por ti aquí en Judá. Dios no es injusto, no olvidará. ¿Qué estás sembrando tú, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es la siembra que tú estás haciendo para Dios? ¿Has abierto un templo en tu espíritu? ¿Hay de verdad la vivencia del Espíritu Santo en aquel templo que Dios estableció en cada uno de nosotros? ¿Hay una iglesia doméstica ahí donde vives? Tienes, mis hermanos, aquello que hemos aprendido hace poco, aquellas decisiones supremas diarias, aquella búsqueda de un tiempo de intimidad, pero de verdad especial para Dios. Y en aquel tiempo que hemos encontrado con la decisión suprema, tenemos aquella intensidad de una devoción extrema con Dios. Todo eso es siembra, mi hermano. Y un día el Señor nos promete que Él no es injusto, que Él no olvida lo que tú haces por estar con Él. Y eso fue lo que surgió para la sanidad de Ezequías. Dios no es indiferente al dolor ni al clamor de sus hijos, mis hermanos. Dios oyó la oración de Ezequías y vio sus lágrimas, pues Él no es un Dios indiferente. Podemos orar, llorar, seguros que Dios verá las obras maravillosas que hemos hecho para Él. Él verá la siembra que hemos realizado. ¿Qué siembra estamos haciendo? Y aquí viene algo bárbaro, con lo cual vamos a terminar. Dios lo sana a Ezequías. Dios repele al enemigo de manera milagrosa por el poder de Dios. Y Ezequías se erige como el rey de Judá, con semejantes evidencias y testimonios, ¿no?, de sanidad, de poder contra el enemigo. Era un Dios realmente próspero en Judá. Por eso los versículos iniciales se los quise mostrar, en la que fue un rey que no hubo otro antes ni después de él mejor en el pueblo de Judá. Y Ezequías estaba en la cúspide, tenía todo, era un pueblo temido, era un pueblo establecido, era un pueblo que vivía en paz. Pero aquí hay una lección de orgullo y de vanidad, mis hermanos. Muchas veces nosotros también, como hijos de Dios, estamos en situaciones en las que el orgullo y la vanidad nos pueden traicionar. Porque la palabra del Señor dice: si estás de pie, si estás bien erigido, cuida de no caer. Es una advertencia de Dios. Entonces, mis hermanos, escuchen esto. Lo que Asiria no pudo conseguir por fuerza con su ejército, Babilonia lo logró con engaño. ¿Qué tal? Satanás es un león cuando tiene que ser león. Satanás a veces es una fiera que busca devorarnos con violencia, pero a veces es derrotado en esa faceta satánica. Pero Satanás no se queda ahí. Luego actúa como serpiente. Luego es astuto, porque dice: por la fuerza no pude, iré por las debilidades. ¿Verdad? ¿Qué debilidad tienes, mi hermano o mi hermana? ¿Cuál es tu fragilidad espiritual? Quizás no tienes aquel compromiso con Dios de orar, de leer su palabra. Quizás eres un cristiano de nombre nada más. Quizás eres una persona que muestra una cara y en realidad es otra, un lobo vestido de oveja. Satanás va a entrar, si no pudo como león, va a entrar como serpiente. Escuchen esto. El orgullo y la vanidad de Ezequías, después de su curación y la liberación de Jerusalén, le metió en una alianza pecaminosa con Babilonia,
Que el rey le permitiera al enemigo ver sus riquezas, sus armas, fue ciertamente una acción insensata, y la nación al fin y al cabo sufrió por eso. Nótese el orgullo del rey en el versículo de Segunda de Reyes 20:15, donde él dice: al enemigo que creyó que era su amigo, le mostró sus tesoros, le mostró las más grandes bendiciones de Dios que debería guardar en intimidad, que no se las muestran a nadie. ¿Me entiendes? Pero él al enemigo disfrazado de amigo entra y le dice: mira, te voy a mostrar algo que a nadie he mostrado. Mira mis tesoros. Wow, el enemigo comienza a valorar ese tesoro, ¿verdad? Le muestra todo lo íntimo del reino. ¿Qué dijo él? Mira mis tesoros, mira mi pueblo próspero, mira mis cosas, mira mi casa, mira mi pueblo gobernado. Yo soy el mejor rey. No era Dios. Todo lo que él había obtenido fue por Dios. Y él dijo: mira, todo es mío. Orgullo y vanidad. Muchas cosas tenemos, mis hermanos. De muchas cosas y bendiciones gozamos. Y a veces decimos: son mis logros, es mi esfuerzo, es mi capacidad, cuando todo le pertenece a Dios. ¿Te das cuenta? El mismo profeta que le trajo el gozoso mensaje de sanidad, ahora tuvo que darle el triste mensaje de juicio. Te llevarán a Babilonia, llevarán tus tesoros y se llevarán a tus hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo el enemigo, mis hermanos, no siempre actúa de manera frontal como una fiera? ¿Quiere matarnos? ¿Quiere destruirnos? ¿Quiere robarnos? Sí, siempre. Pero la herramienta que usa no siempre es la misma, y para eso debemos estar atentos. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo podemos estar atentos? En intimidad con Dios. No hay otra. No hay otra, mis hermanos. Pero a pesar de sus faltas y pecados, Ezequías ha quedado en la historia judía como un gran rey. Fortificó la ciudad, mejoró su sistema de acueducto, limpió de ídolos la tierra y procuró guiar al pueblo a volver al Señor. Fue un hombre de oración que sabía cómo presentarse delante del Señor. En aquella agresión de Satanás violenta con todo el ejército asirio, van a leerlo, por favor, les invito a que lean todas estas partes maravillosas de mensajes de Dios. Ahí en Segunda de Reyes 19, Segunda de Crónicas 32 y Isaías 35-36. Lean esos capítulos, mis hermanos. Ahí, cuando aquellas personas dicen: ¿le van a creer a Ezequías? Yo soy el ejército más grande. Tienen que rendirse. Ezequías va al templo con una carta de las exigencias del rey Sennacherib. Va. Y hay un capítulo mismo que dice oración de Ezequías. Busquen en uno de esos capítulos la oración de Ezequías. ¿Y qué dice Ezequías en ese momento? Señor, solo tú me puedes salvar. Solo tú puedes salvar a tus hijos. Y es ahí donde Dios responde y destruye al pueblo asirio. ¿Aquel momento de qué? De intimidad. Porque Ezequías recurre al templo a orar. ¿Quién es el único que nos puede ayudar en nuestras dificultades? Solo Dios. ¿Quién fue el único que pudo ayudarlo en la enfermedad? Solo Dios, mis hermanos. Ezequías y yo. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que sigas ahí en tu corazón. Quizás estás ahorita con una agresión atroz de Satanás. Quizás tienes los templos descuidados. Quizás no has levantado un templo en tu vida.
Quizás en tu interior estás cómodo sin Dios, pero el Señor te dice esta mañana, eso es un error. Eso es un error. No podemos vivir sin Dios, porque Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Quizás tengas que reconstruir aquel templo que está cerrado dentro de tu corazón. Quizás debas enseñar a tu familia a que no se vive por costumbres y tradiciones, sino por una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser hijos de Dios genuinos, no hijos de Dios de nombre. Si yo me llamo cristiano, debo impactar al mundo. No debe ser que me llamo cristiano para convencer a la gente. Yo debo dar un verdadero testimonio de que Cristo vive en mí. Si no soy solo un engañador, si no solo soy un lobo vestido de oveja, nada más. Pero esta mañana el Señor nos ha mostrado algunos detalles del rey Ezequías. Tuvo debilidades, su fe disminuyó en algún momento, se jactó de las bendiciones de Dios y pagó un precio. El enemigo lo avergonzó y luego el pueblo sufrió por esa vanidad. Mi hermano, mi hermana, aún así el Señor nos perdona para empezar de nuevo. Y es eso lo que el Señor, estoy seguro, quiere ahora. Quizás estás bien, no te falta nada. Cuida de tu vanidad, de tu orgullo, porque todo lo que tienes es gracias a Dios. Agradece a Dios y habla a los demás de que es gracias a Dios que tienes todo eso. Quizás tu fe en algún momento se debilitó y transaste con el enemigo. El Señor te perdona si vienes con humildad a su presencia. Porque el Señor quiere mostrar su poder a través tuyo, para que tus ojos lo vean. Que cuando estás con Él, nada te faltará. Tú y el Señor son mayoría ante cualquier ejército que se acerque a ti. Ezequías nos enseñó de que él obtuvo las más grandes bendiciones. Aquella victoria sobre el pueblo asirio, aquella victoria sobre la enfermedad, son los dos eventos más grandiosos de su reino. Y ambos los logró en la intimidad con Dios. ¡Qué hermosura! ¿Cuáles son tus problemas, mi hermano, mi hermana? ¿Cuáles son? ¿Hay un ejército agrediéndote? ¿Hay una enfermedad agrediéndote? ¿Dónde debemos recurrir? Como hizo María de Betania, a los pies de Jesucristo. A los pies de Jesús. Mis hermanos, Ezequías y yo, es una historia maravillosa.